Shalom, que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Bienvenidos a Bexaye Ministry, Ministerios Casa Olivo, un ministerio familiar de Dios para las familias del pueblo de Dios. Soy Javier Bacallado. Compartiremos con ustedes la bendición de una porción de las Santas Escrituras que disfrutaremos este próximo Shabbat, este próximo santo día de reposo en el Padre Eterno. Porción en hebreo se conoce como Parashá, las cuales suman un total de 54 porciones en un ciclo de un año, lo cual permite disfrutar en un año de toda la Torah, de las instrucciones del Creador. Estamos disfrutando del primer libro de las Santas Escrituras, del primer libro del Pentateuco, el primer libro de los 5 libros de Moisés, libro conocido por su nombre en griego como el libro de Génesis, lo cual significa creación. En hebreo, Bereshit, que significa al principio. Estaremos estudiando la segunda porción, la segunda Parashá, como se dice en hebreo, la cual tiene por nombre Noé, en hebreo Noach, lo cual significa descanso, quien vive en paz. Esta porción de estudio va del capítulo 6 al versículo 9 al capítulo 11, versículo 32 del libro de Génesis. Pero antes de iniciar en el disfrute de este espacio de tiempo con el cual el Padre Eterno nos bendice para iluminar nuestro camino y resguardarnos de todo mal y peligro, debemos entender que el Creador tiene un solo pueblo. En ningún espacio de la Santa Escritura se menciona religión alguna. Se habla de Israel. Nosotros somos parte de ese pueblo. Las Santas Escrituras nos dicen en Jeremías capítulo 32, versículo 38 al 40. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que tengan buenos pensamientos y que cambien de conducta. Así me respetarán siempre y eso será provechoso para ellos y para sus hijos. Haré con ellos un pacto que durará para siempre. Estaré con mi pueblo en todo momento y lo ayudaré. Haré que me respete y que no vuelva a alejarse de mí. Y en Jeremías capítulo 50, versículo 5, complementa con las siguientes palabras. Vendrán y se aferrarán al Señor en un pacto eterno que ya no olvidarán. En Deuteronomio capítulo 29, en los versículos del 13 al 15, nos confirma que a fin de establecernos como su pueblo y Él como nuestro único Dios, no solo haría ese pacto y juramento con los que se encontraba en ese momento tan sublime en presencia del Eterno, nuestro Creador, sino con todo lo que no estaba en ese momento, con los presentes. Pacto perpetuo, eterno, completamente claro. Cual precioso y muy preciado contrato matrimonial, como en hebreo se dice, ketubá, donde está completamente clara las condiciones de cómo debemos amar a nuestro Creador en completa obediencia, cómo seremos colmados en bendiciones por ello y cómo debemos amar en el trato a nuestros semejantes. Y cómo en toda relación de amor y pacto matrimonial hay un anillo de compromiso, el cual queda establecido como el cuarto de los mandamientos, de los Aseres Hadebarim, como se dice en hebreo, las 10 palabras. El Shabbat, el santo día de reposo. Las Santas Escrituras nos dicen en Isaías 56 que todos los extranjeros y sus generaciones, sus hijos, que no han nacido descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, todos aquellos que amen el nombre del Señor, que le sigan y le sirvan, que sean sus siervos, que guarden el Shabbat, el santo día de reposo, escojan lo que el Creador quiere y abracen sus instrucciones, su pacto, el Padre Eterno nos llevará a su monte santo, nos dará un lugar en su casa, dentro de sus muros de protección y nos bendecirá con nombres mejores que el de hijos e hijas, nombres perpetuos que nunca perecerán. Nos recrearemos en cada una de nuestras oraciones. ¡Qué hermoso, Señor! Somos Israel, el pueblo del Creador, junto con las 12 familias descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, a quien el Padre Eterno le cambió el nombre por Israel, que significa quien lucha con el Creador, nombre dado también a la Tierra Santa, ubicada en el Medio Oriente. Entendemos ahora, para un disfrute total y pleno, que somos parte del pueblo amado del Creador, al reconocerlo como el único y soberano de nuestras vidas, al obedecer sus instrucciones y guardar el día de reposo establecido por Él como el cuarto de los mandamientos, el Shabbat, que este preciado libro
que llamamos Biblia en griego y Torá en hebreo, lo cual significa instrucciones, no lo hizo el Creador para una porción de su pueblo, para los descendientes de la tribu de Judá, los hermanos mayores de la fe, los judíos, a quien agradecemos por siempre haber guardado con gran amor las Santas Escrituras que hoy podemos disfrutar en el lenguaje que el Creador las dio a su siervo Moisés. Instrucciones que guardó con gran celo nuestro Mesías Salvador, quien nació de un vientre judío como estaba profetizado y recibió su nombre en hebreo, Yeshua, salvación, quien dejó plasmada en sus palabras registradas por sus apóstoles, igualmente todos judíos, que no vino a abolir las leyes, sino a cumplirlas, como lo podemos leer en los escritos de sus apóstoles en Mateo capítulo 5, versículo 17. El Mesías nos dejó muy claro en los escritos de sus apóstoles que cualquiera que anule uno solo de los mandamientos del Creador, aún el más pequeño de ellos, y así los enseñare, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y quien los guarde y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos, como lo registró su apóstol Mateo en el capítulo 5, versículo 19, en los escritos de sus apóstoles. El Mesías fue enfático y contundente en la única forma de amarle, cuando dijo: el que lo ama, su palabra guardará, y en la obediencia sentirá el amor del Padre eterno, con la plenitud de su presencia en sus vidas. Que el que no guarda sus instrucciones, sus palabras, no le ama, y todas sus palabras son del Creador. Como le podemos leer en los escritos del apóstol Juan, capítulo 14, versículo del 23 al 27. Ahora que hemos entendido que este libro con sus instrucciones no ha sido abolido, cancelado, y que no es exclusivo para los descendientes de la familia de Judá, para los judíos, podemos disfrutar con completo entendimiento de cada bendición en cada una de sus palabras, relatos e instrucciones. Estamos disfrutando del primer libro de las Santas Escrituras, Génesis en griego, la creación, Bereshit en hebreo, lo cual significa al principio. Estamos en la segunda porción de los 54 estudios que suman el total de la Torá, la forma en que se estudia la Torá, las instrucciones del Señor. Los 5 libros de las Santas Escrituras que nos deja el Señor en manos de Moisés, el Pentateuco. La porción, la parachá, como se dice en hebreo, que vamos a estudiar, tiene el nombre de Noach, conocido en griego como Noé. Noé es la 10ª descendencia de Adán, el primer hombre en la creación del Padre eterno. Noach significa apacible, el que vive en paz. ¿En qué paz? Sin duda alguna, en la paz que brinda el Creador. Esta porción inicia en el capítulo 6, versículo 9, al capítulo 11, versículo 32 de este fascinante libro de Génesis. E inicia diciendo, leamos: estas son las generaciones de Noé, hombre justo, perfecto en sus generaciones, que caminó con el Creador. 10 generaciones después de Noé, en la descendencia de su hijo Sem, en hebreo Shem, que significa nombre, nacería Abraham, de quien el Padre Eterno conformaría las raíces de su pueblo santo. En esta preciosa porción nos resalta la obediencia absoluta de Noé al Creador. Viajemos en el tiempo, a ese momento que nos relatan las Santas Escrituras, para recibir de este preciado relato la bendición del Creador en el ejemplo de vida de Noach, de Noé. Las Santas Escrituras nos reseñan en el capítulo 6, versículos del 11 al 12 de este libro Génesis, cómo la humanidad se encontraba desbordada en su inclinación a hacer lo malo, lo perverso, completamente corrompida en la maldad. En la libertad que el Creador les había dispensado, solo Noé hacía lo que era grato para el Creador y orientaba en lo mismo a su familia, lo cual le llevaría a sobrevivir en bendición junto a su familia al devastador destino de la humanidad, propiciado por su permanente mal proceder. El Creador da instrucciones detalladas a Noé, de cómo hacer una barca, pues el fin de la humanidad será por un diluvio. Lo dirige en absolutamente todo cuanto debe hacer. En el capítulo 6, versículo 22 y el capítulo 7, versículo 5, se resalta que Noé, hizo todo conforme a lo que el Creador le ordenó, sin cuestionar nada,
absoluta obediencia a sus instrucciones. En el capítulo 7, versículo 1, vemos la bendición a la obediencia de toda la gente de este tiempo. Dice así: solo tú vives de acuerdo a mi voluntad, entra a la barca con tu familia. Y aquí podemos ver definitivamente uno de los ejemplos más hermosos que es vivir en obediencia. Cómo el Señor guarda y protege no solamente a Noé y a su familia en un mundo completamente sumergido en la depravación absoluta, como dice las Escrituras. Y una sola persona, una sola familia vivía en santidad. Y entendemos que santidad es apartado para el Señor, con disposición a agradarle en absolutamente todo. Vemos cómo el Señor en bendición está estableciendo un pacto por la obediencia absoluta de este preciado siervo Noé. Y vemos que en forma absoluta es impresionante cómo el Señor le da todo tipo de instrucciones a Noé, y Noé hace absolutamente todo cuanto el Señor le indica sin cuestionar absolutamente nada. Como le indica que construya una barca y le anticipa que sobrevendrá sobre el mundo un diluvio que hará devastación absoluta con todo lo creado. Solamente sobrevivirá Noé, su familia y todo cuanto el Señor le ha indicado que coloque dentro de la barca para iniciar nuevamente sus planes sobre la creación. Vemos algo maravilloso en este libro y es una precisión absoluta que el Señor da en todas sus instrucciones: cómo construir el barca, cómo cubrirla, qué animales entrarían, cómo estarían distribuidos. Y vemos también los tiempos, cómo el Señor define los tiempos, y aquí nos damos cuenta de cómo la humanidad en el transcurrir de la historia ha dado manipulación absoluta a lo establecido por el Señor, en detalles tan simples como el nombre que recibían los días, que lo recibía cada uno por su número, y cada mes por su número igualmente. O sea, estaba el día primero, el día segundo. El único día que recibía un nombre era el séptimo día, el cual no lo llamaba séptimo, sino el día de reposo, el día de Shabbat. Y vemos cómo todos los meses también recibían igualmente un número. Lo vemos en Génesis capítulo 7, versículo 11, cuando él habla de que el día 17 del mes segundo, cuando Noé contaba con 600 años de edad. Imagínense la longevidad, el tiempo que podía sobrevivir una persona. Noé contaba con 600 años. Y sabemos que el Señor iba a establecer que el ser humano no duraría más de 120 años, tomando en consideración su mal proceder. Eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 6, versículo 6, donde el Señor establece que la vida máxima de la humanidad sería de 120 años. Fíjense cómo Noé en ese momento contaba con 600 años cuando inicia el diluvio. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 7, versículo 11. Vemos también cómo el Señor establece que esa lluvia iba a durar 40 días con sus noches. Eso lo vemos en Génesis capítulo 7, versículo 17. Ese número 40 llama muchísimo la atención, porque 40 días fueron los días que el Señor, nuestro Mesías, Yeshua, que ahora sabemos que tenía su nombre en hebreo y que este nombre tenía un significado como todo en el lenguaje de Dios, en el lenguaje hebreo, que significa salvación, como el Señor se somete 40 días en el desierto para depurarse, para deslastrarse de todo tipo de humanidad y ser completamente santo. Vemos cómo el pueblo del Señor, por su desobediencia, estuvo en un tránsito, en un ejercicio espiritual de 40 años también en el desierto. Vemos en este caso 40 días de diluvio, agua. El agua proviene del Señor, el agua da vida. En este caso, el agua limpia. Estaba limpiando toda la creación. 40 días de diluvio limpiando toda la creación. Y vemos cómo las instrucciones del Señor, que se pueden ver materializadas en el arca de Noé,
donde el Señor le dio todo tipo de instrucciones, cuántos pisos iba a tener, 3 pisos, la medida por codo, dónde iba a ubicar la puerta, dónde iba a colocar la ventana, qué animales iba a colocar, cómo esa precisión que en ningún momento Noah cuestionó, cómo la podemos ver materializada en sus instrucciones, en la Torá. La Torá, las instrucciones. Sostuvo a Noah sobre el diluvio. La Torá, que da vida, que da guía, que es luz, sostuvo a Noah y a su familia en bendición sobre ese diluvio. Toda la humanidad, toda la creación desapareció. Y lo único que sobrevivió fue Noah sobre las instrucciones del Señor. ¿Cómo no apreciar esta preciosa referencia que nos hace el Señor de cómo su palabra nos sostiene ante toda calamidad? Cómo sobrevivió, cómo flotó a través de la palabra del Señor, de sus instrucciones, sobre esa calamidad que sobrevino a la humanidad. ¿Es aplicable esto en todo tiempo? Sí, porque definitivamente la Torá es lo que nos sostiene en este mundo que está sumergido, al igual que en aquel momento, al igual como sucedió en Sodoma y Gomorra y en cualquier cantidad de episodios en el tiempo, en una profunda desobediencia al Eterno, donde es la humanidad quien le ha dado la espalda al Señor. Y vemos ejemplos como el de Nínive, donde el Señor, ante el arrepentimiento, les da la oportunidad de sobrevivir. Todo está en este libro, señores. Es un libro de hermosísimas referencias que ahora, hoy entendemos que esto no está hecho para esa porción del pueblo de Dios, descendiente de la tribu de Judá, los hermanos judíos, sino que es para todos nosotros, con todas sus indicaciones, como guardar el día de reposo, que es el Shabbat. Eso no es nada más para los judíos, eso es para todos los que nos consideremos pueblo de Dios. Sabemos que somos extranjeros y que tuvimos invitados, y como el Señor nos dice claramente que si nos aferramos en amor y en obediencia, si somos sus siervos, les guardamos el día de reposo como anillo de compromiso, si guardamos cada una de sus instrucciones, nos sometemos gratamente a la Torá, a sus santas instrucciones, a sus santas palabras, seremos adoptados con nombre mejor que el de hijos e hijas. Viviremos deleitándonos en un templo donde cada oración nuestra será tomada con agrado y será convertida en bendición en nuestras vidas. Vemos cómo las Escrituras nos hablan en una precisión absoluta, cómo en Génesis capítulo 8, versículo 4, leemos aquí que el día 17 del séptimo mes reposó el arca en el monte Ararat, una palabra en hebreo que significa suelo santo. Qué hermosura. Aquí no hablaba de ese calendario que tenemos nosotros, gregoriano, juliano, romano, donde se le da una distinción a cada uno de los meses según una deidad que existía para los cultos que en ese momento practicaba el pueblo romano, ¿no? Y tampoco vemos que le daba nombre como lo que solemos escuchar, que incluso los hermanos mayores de la fe hoy en día tienen establecido, porque esos nombres fueron adoptados en su cautividad en Babilonia. Que ahora vamos a ver un poquito de esto. Vemos cómo las Santas Escrituras hablan a precisión que cuando exactamente Noé cumplía 601 años, en el mes primero, el día primero del mes, por aquí podemos ver incluso cuando Noah cumplía años, se secaron las aguas sobre la tierra. Eso lo vemos en Génesis capítulo 8, versículo 13. Y vemos cómo inmediatamente Noah no procedió a bajarse del arca ni a bajar a su familia. Siempre esperó las instrucciones del Creador. Qué hermoso vivir en obediencia, no vivir sujeto a emociones. Imagínense que el único hombre, como dicen las Santas Escrituras, que vivía conforme a la voluntad del Señor, y lo vemos claramente reseñado permanentemente, como nos lo dice las Santas Escrituras, que vivió completamente Noah atendiendo las instrucciones del Eterno
cómo él solo y su familia pudieron sobrevivir. Imagínense a este hombre con esa edad que tenía y todas las personas que estaban cercanas a él, cómo pudieron incluso haberlo considerado un loco. ¿Le suena eso a algo parecido? Que a ustedes lo consideren como un loco por el amor profundo que guarda el Señor, por seguir sus instrucciones, por guardar el Shabbat. A Noah creo que no le importó esto, sin duda alguna. Él simplemente mantuvo su vista, su corazón, igual el de su familia, y eso le trajo bendición, tanto a él como a sus futuras descendencias. Mensajes hermosísimos. Vemos cómo Noah, en el mes segundo, no en ese primer día del primer mes, cuando él vio que se habían secado las aguas, no, él esperó en el mes segundo, en el día 27, cuando el Creador le dio instrucciones y le dijo, baja del arca junto a tu familia. Y Noé se dio cuenta que en ese momento que el Señor le indicó, eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 8, versículo 14, cuando el Señor le indica que baje, y es cuando baja, es cuando realmente la tierra se encontraba en buenas condiciones para que él y su familia y todo lo que el Señor le indicó que guardara en esa arca, bajara. Toda su obediencia siempre lo sostuvo en un pacto de bendición a él y a su familia, como el Señor le indicó. Como el Señor le dijo, estoy haciendo un pacto contigo, un pacto donde te estoy salvaguardando. Y eso es lo que hacen las instrucciones del Señor. Las instrucciones del Señor no salvan, no salvamos por fe. Porque realmente ninguno de nosotros jamás podrá ser lo suficiente bueno para tener la bendición de la salvación. Lo que hacen las Santas Escrituras es salvaguardarnos de todo mal y peligro, darnos una luz, un referencial, darnos dirección. Y es que siempre vamos a ver en cada uno de los relatos hermosísimos que el Señor nos obsequia, y cada una de sus instrucciones que están plasmadas en este hermoso libro llamado Biblia en griego, Torah, que quizás es el mejor sentido de poderlo identificar, porque Torah significa instrucciones del Creador. Vamos a ver cómo el Señor nos bendice en la obediencia, nos da una buena dirección, la tomamos y vivimos en santidad, apartados para Él. Ya sabemos que santidad es estar apartado, tener disposición de hacer lo correcto, hacer lo propio, y no tener una mala dirección que nos va a causar daño, le vamos a causar daño a las personas que nos rodean. Y eso es lo que está considerado en la palabra de Dios como maldiciones, mala dirección, maldiciones. Vemos pues que el Señor no solamente bendijo a Noé, con este pacto de salvaguardarlo a él, a su familia, de colocarlo por encima incluso de toda la creación, sino que dio una señal hermosísima, que la vamos a ver en Génesis capítulo 9, versículo 13, referenciado en las Escrituras de forma correcta como el arco en las nubes. Lo que malamente se le ha dado el nombre de arco iris, y es que Iris era una diosa griega. Y vemos ahí la manipulación errónea y cómo nosotros seguimos repitiendo a través del tiempo costumbres de nuestros antecesores que ya no están justificadas porque ya tenemos acceso a eso y estamos escuchando esto. Entonces estamos obligados a investigar. Entonces no se llama arco iris, ya sabemos que no llamamos el arco en las nubes arco iris porque estamos haciendo referencia a una diosa griega que traía, según los griegos, todo tipo de intercepción entre los humanos y los dioses, porque ellos eran politeístas, creían en varios dioses. Y esto era lo que hacía Iris. Entonces, ya sabemos que no se llama arco iris, sino arco en las nubes, y que fue un hermoso referencial que el Señor le dio a Noé y a su familia, para que cada vez que lo viéramos nos acordáramos de ese pacto hermosísimo a la obediencia, como Noé y su familia, una sola familia, un solo individuo en toda la humanidad. Eso no importó que le llamaran loco, que él estaba haciendo una barca, cuánto tiempo se habrá llevado ese ser haciendo esto.
no le importó. Él siguió sujeto a las instrucciones del Señor y el Señor lo dice en cada una de las porciones de los espacios de esta hermosa porción de estudio, cómo Noah fue en todo momento obediente y cómo eso lo salvó, cómo lo mantuvo a flote la palabra, las instrucciones del Señor sobre toda la calamidad. Si te llaman loco, a ti no te debe importar. Si te llaman apasionado porque guardas el Shabbat, porque estás haciendo cosas que los demás no hacen, y entendemos que hoy la mayoría de los cultos, sectas y religiones que van completamente en el sentido que el Señor, un creador de amor, que era un creador que no tenía intenciones de dividir, crear toda esa cantidad de sectas, de religiones que se han creado, sino unificar a todo su pueblo de esa forma, como un pueblo, sujeto a la palabra y sujeto a Él. Hoy vemos cualquier cantidad de cultos, religiones, que tienen ídolos, que tienen santos, que le piden al ángel, que le piden a la Virgen, que le piden... Es triste, señores. Es triste porque la palabra es clara y es contundente. Somos un solo pueblo, hay un solo Dios, sin mediación alguna, y nos podemos dirigir con amor y con respeto directamente a Él, sin ningún tipo de intermediación. Eso lo inventó el hombre. Y vemos cómo el Señor nos lo recuerda con todos los detalles tan bonitos, como el arco en las nubes, un arco que nos recuerda la obediencia de este hombre en contra de todo un mundo nefasto que seguía en sus propios impulsos, instintos sexuales, de depravación, de corrupción, de maldad. Esa inclinación permanente, sostenida en el tiempo, de hacer lo malo, de pasarle a la gente por encima, de agredir a tus semejantes, de no tener ningún tipo de consideración y dar la espalda a Dios. Eso siempre existió. Y si tú eres el único que te sujetas a esto y amas a tus semejantes y haces lo propio y atiendes con obediencia, la única forma que el Señor nos dice que tenemos para amarlo, no importa que te llamen loco, esa arca de Noah te va a mantener a ti siempre y a tu familia en bendición, sobresaliendo y sobreviviendo. Tenemos la conclusión en el capítulo 11 de este maravilloso y fascinante libro, cómo la tierra, una vez que empezó a habitarse de nuevo, en ese momento tenían un mismo idioma y un propósito en común. Y cómo la humanidad, después de todo lo que habían vivido y con esta reseña, siempre queriendo sobremontarse al Creador, intentó construir una torre alta para tener control sobre los cielos, lo cual menospreciaba sin duda alguna el cuidado prometido por el Creador, lo cual produjo como consecuencia una confusión en su forma de comunicarse, lo cual en hebreo se dice Babel, nombre que recibió el lugar donde se establecería luego el reino de uno de los bisnietos de Noé, que tendría el nombre de Nimrod, nombre en hebreo que significa en rebelión, nieto de Cam, esto es importante, hijo menor de Noé, quien recibiera la pérdida de bendición de su padre por un momento bochornoso, que deshonró a su padre, a Noé, quien se encontraba en un estado de ebriedad, como lo relata Génesis capítulo 9, del versículo 20 al 23. Y es que Noah, lleno de júbilo y de emoción, y aquí vemos muchas reseñas hermosísimas, plantó cualquier cantidad de arbolitos que producían uvas y las vio tan apetecibles que las tomó, hizo vino, tomó más de la cuenta, perdió control sobre sí, terminó despojado de toda su vestimenta, y quien en ese momento lo encuentra en esas condiciones es su hijo Cam. No hay detalles exactamente de qué pudo haber pasado, pero sí se sobreentiende que esto causó un bochorno, un momento muy incómodo, que también nos deja una reseña clara de cómo el beber, definitivamente, así sea por un gozo tremendo, y vemos en la humanidad un hombre precioso que obtuvo la bendición del Señor de ser el único sobreviviente de un diluvio, como también tropezó
cómo se llenó de emoción y seguro sin ningún tipo de intención terminó sin ropa, producto del gozo de un exceso de la bebida obtenida a través de las uvas. Cómo su hijo le hizo sentir un momento bochornoso y cómo este hijo fue despojado de una bendición y cómo esto arrastró consecuencias en el tiempo, porque dentro de esa pérdida de bendiciones se ven dentro de las generaciones de Cam. De ahí vienen, entre todos los descendientes de él, los habitantes de Canaán, cómo en el tiempo iban a ser subyugados por las generaciones de sus otros hermanos. Esta porción concluye con la presentación de Térach, padre de Abraham, a quien el Creador escogería como la simiente de su pueblo. Abraham era la 10ª generación de Noah, en el linaje de su hijo mayor, Sem, que en hebreo significa Shem, en hebreo que significa nombre. Y es que de la descendencia de Sem, esta era la 10ª descendencia, Abraham, de Sem, a través de Noah, cómo ya estaba predestinado este hijo mayor, que tuvo una relación muy especial con su padre Noah, cómo ya estaban destinados a tener una línea de bendición en sus generaciones, las cuales estarían floreciendo de una manera muy especial en la persona de Abraham, pero eso es ya materia para la próxima porción que tendremos la bendición de disfrutar el próximo Shabbat. Entonces, no quiero concluir este maravilloso tiempo de deleite en la palabra del Señor, que como hemos visto siempre es de bendición, es una luz, es una guía, es una referencia, sin invitarlos a tener esa postura ejemplar que no actuó en un mundo completamente sumergido en la decadencia, en la perdición, en la pérdida de valores, de principios, amoral completamente, distantes, sin duda alguna, de la presencia del Señor, de su palabra, de su voluntad, como el Señor destacó en todo momento en este hermosísimo estudio, que Noah, en toda esa multitud decadente, era el único que vivía en conformidad a la voluntad del Creador. Que seamos Noah, que vivamos sujetos a esta arca tan hermosísima que el Señor nos da en sus instrucciones, sin cuestionarla, sin buscar por qué es esto, por qué es lo otro, porque quien reconoce la autoridad de un padre, quien ama a un padre, sabe que cuando el padre te dice no abras la puerta, sabe que lo está haciendo por nuestro bien. Podemos recordar cuando éramos niños y nuestro padre nos decía no le abras la puerta, no hacía falta que no dijera nada, sabíamos que si nos está diciendo no abras la puerta es porque pudiéramos abrir la puerta y pudiera sobrevenirnos alguna persona que quisiera hacernos daño. Así nos hace el Señor con su palabra. No debemos cuestionar, señores, si sabemos que estas palabras vienen del Señor, que estas palabras fueron colocadas en el corazón, alma y labios de Moisés, en su formato original en hebreo, si sabemos que estas palabras fueron manipuladas en el tiempo, que tenemos acceso hoy en día, bendito sea el Eterno, a través del celo con que fueron cuidadas por nuestros hermanos mayores de la fe, los descendientes de la tribu de Judá, los hermanos judíos. Tomemos este referencial, este GPS de vida que nos da luz y una excelente referencia. No hay otra cosa. Todo está claramente establecido en este libro. Lo que no está en este libro, señores, y lo que ha sido manipulado, es eso, manipulación de hombres. Sujetémonos a esta arca hermosísima para sobrevivir en todo tiempo a todos los diluvios que están destinados, que si sucedan de diferentes formas, pues son diluvios de calamidad, pues ya el Señor nos prometió que no sería por agua cualquier reprimenda a su creación. Y el Señor es un Señor fiel, un Señor de pactos eternos. Y como dijo el Mesías, Yeshua, que ahora sabemos que es su verdadero nombre, que significa salvación, quien ama al Señor lo demuestra en obediencia y con atención a cada una de sus instrucciones. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe siempre por completo sus almas y corazones. Shalom.